José interpreta el sueño del faraón. Dice, entonces el faraón dijo a José, mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosas apariencias que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, también extenuadas, que no he visto otra semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y las feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de la flaca era aún mala, como al principio, y yo desperté. Todos saben que los sueños son bien complicados. Entonces, ¿cuántos sueñan aquí? Estamos hablando de sueños físicos. Los sueños son enredados. Y es un misterio descifrar cuál es el mensaje de este sueño. ¿Por qué yo soñé? Bueno, a veces lo asociamos con situaciones que estamos viviendo, con imágenes de cosas, pero la verdad es que son bien complejos, porque están tan profundos. Algunos a veces soñamos y no recordamos, porque estamos dormidos más profundamente. Entonces los que recordamos son los que el sueño es más ligero, y nos despertamos y nos acordamos de algunos momentos del sueño. Esta historia de José es una historia muy interesante. Está llena de fe, de sabiduría, de un hombre que fue vendido por sus hermanos, de un hombre que generó el celo en su familia, que no supo manejar los dones y los talentos que Dios le había dado, que gozaba del favoritismo de su padre, que era el 11º hijo de aquella familia. O sea, que era bien joven, que fue vendido como esclavo, que fue llevado a la casa de un hombre muy importante en Egipto como Potifar, y allí fue tentado por la mujer de Potifar, que escapó milagrosamente, pero la mujer le quitó lo que traía puesto, y entonces lo acusó, lo difamó delante del dueño. Él era muy fiel, era tan fiel que no quiso estar con esa mujer tan bella, pero aún así ella manipuló a su esposo y logró que lo echaran en la cárcel. Esta es la pequeña sinopsis de esta historia. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabo y te doy gracias por este tiempo. Bendícenos, Señor, derrama tu bendición y tu palabra, que podamos nutrirnos de ella, Padre. Así en el nombre de Jesús te lo ruego. Amén, amén, amén. O sea que esta es una historia muy, muy interesante, muy aleccionadora. Hay muchas lecciones que podemos aprender. Yo le había prometido tratar 3 ejes temáticos en los sermones. Uno, que ya lo abordé, sobre la falta de comunicación. Y otro que es el que vamos a tratar desde la perspectiva bíblica hoy, cómo el estrés financiero afecta a las familias en este momento. Es un problema real que muchas veces no se aborda. Y a veces decimos, no, en la iglesia no se habla de dinero. Para eso existen los especialistas. ¿Qué podemos encontrar de una visión que es bastante primitiva y ancestral, agrícola? ¿Qué tiene que ver aquel contexto, aquella realidad de José con nosotros hoy? Pero lo cierto es que toda la Biblia está llena de enseñanzas que a veces nosotros no sabemos que existen, porque la Biblia es como un tesoro, es como piedras que están escondidas. Había un cuento de una historia de un señor, para que tengan una idea de qué es la Biblia, que empezó a ver en sus terrenos, él estaba tratando de plantar y hacer una gran cosecha, pero veía que había muchísimas piedras, pero era una persona muy ignorante. Entonces él se preocupó tanto y dijo, bueno, ya esta tierra no sirve para nada, está ya llena de esas piedras minerales que, no sé, este suelo no me es útil, lo voy a vender. Y entonces vio un amigo, cuando el amigo fue allí a su terreno, al campo, descubrió que esas piedras extrañas eran piedras preciosas. Y él casi que iba a regalar ese terreno, porque no conocía el valor.
Y a veces nosotros no conocemos el valor de la palabra de Dios. Y en ella están esas piedras preciosas que nos van a mostrar un camino de sabiduría, de fe, de esperanza en medio de las dificultades. Entonces, quizá la pregunta, ya que vamos a hablar en un contexto agrícola que quizás no sea un poco ajeno, no sé cuántos han vivido en el campo. Yo soy, ahí no quieren levantar la mano. Yo viví como misionero en el campo muchos años. Viví en Floro Pérez, viví en las calabazas de Buenaventura, y Delicia no es un campo, pero se parece. Así que tuve bastantes años en el ministerio y pude compartir incluso las labores agrícolas, no solo la palabra de Dios, sino las labores agrícolas con todas aquellas personas. Por eso en esta mañana me gustaría preguntarte, ¿cómo están tus graneros? Ya que en aquel tiempo eran los almacenes que se usaban para acumular el trigo y todos los granos que se cosechaban. ¿Cómo están tus graneros? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo estás manejando tu vida? ¿Cómo manejas la deuda? ¿Cómo te enfrentas a toda esa presión económica que hay sobre ti y sobre la familia? Cuando le hablo de esto, parto de mi propia realidad. Mi esposa no trabaja, mi esposa vino y yo tengo que sostener a mi familia. Entonces, yo sé de lo que le estoy hablando. Yo sé lo que significa pagar biles. Yo sé lo que significa esforzarme y vivir con fe. Porque a veces la realidad nos turba, a veces la realidad nos sorprende, a veces la realidad financiera nos desafía a usar estrategias. ¿Cuál sería la estrategia de José en esos tiempos? Un poco que vamos a hablar de eso, ¿verdad? Vamos a reflexionar en la palabra de Dios y le hacía una breve sinopsis de quién era este hombre. José no fue un hombre que tuvo las cosas fáciles. No fue aquel que todo lo consigue de una manera fácil. Nosotros a veces sentimos envidia por aquellas personas que no se esfuerzan y han logrado, digamos así, un éxito o un estatus social y económico elevado de una manera a veces un poco dudosa, pero lo han logrado. Y a veces podemos sentir esa envidia. Mira, yo que me he esforzado tanto, que he trabajado tan duro, y mira lo que tengo. Pero lo cierto es que a veces no valoramos todo el tiempo. El análisis es un poco superficial. Y como decía yo en la clase, algo que es esencial es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es buscar las cosas de Dios, es establecer esa relación plena con Dios que te va a fortalecer, que te va a dar sabiduría, que te va a dar fe para cuando vengan los momentos difíciles, los momentos de cambio, los momentos en que de momento tú no sabes qué hacer. ¿A dónde vas a acudir? ¿De dónde vas a buscar ese caudal informativo, ese conocimiento que te permita vivir con fe aún en tiempos de dificultad? ¿Quién era José? Bueno, cuando nosotros analizamos la vida de José y vemos que era el fruto, el hijo de Jacob, de dos hermanos, una familia grande, como quizás ustedes han descendido de familias grandes. Había una señora que me decía, no, los judíos, por ejemplo, como tienen esos conceptos, para ellos es algo muy lindo tener muchos hijos, y tienen hasta 21 hijos, todavía en este tiempo. En los tiempos de antes, las mujeres, bueno, por ejemplo, mi familia, para estar más cerca, que no fueron de los más adelantados en eso, son 6 hermanos. 6 hermanos. Pero hay otros que han tenido 15 hijos, 17 hijos, 20 hijos. Y yo que tengo uno, y digo, ¿cómo podían? Me pregunto, ¿cómo podían? ¿Cómo podían sostener? ¿Cómo podían educar? Era bien difícil, ¿verdad? Bueno, José era uno de estos hijos. Solamente el más pequeño de la familia era Benjamín, pero el otro más pequeño era José. O sea, era el onceno de los 12. Y era un hijo amado, era el favorito que generó celo de su familia. Por ese favoritismo, ¿sabes que a veces los padres, en un sentido humano, son protectores, sobre todo con los hijos más pequeños?
ya como que se convierte en abuelo. Ay, del 12, el 11 y el 12, ya Jacob no era el papá, ya era el abuelo. Ya era el abuelo, ¿verdad? Entonces tenía algo, tenía un don este muchacho. Un don que los demás hermanos no tenían, algo que despertó la envidia de ellos, y es que era capaz de interpretar los sueños. José tenía ese don de Dios, interpretaba los sueños. Por eso le leía aquel sueño que él tuvo, un sueño en que hablaba de los manojos de trigo que se inclinaban ante él, y él cometió la indiscreción de contárselo a los hermanos. Era una alusión a que esos hermanos, que eran mayor que él, se iban a inclinar ante su persona. Y esto seguramente dijeron, pero mira este mocoso, va a pensar que nosotros nos vamos a someter a él. Pero la historia nos indicaría que así sucedería, porque este mocoso se convirtió en el gobernador de Egipto. ¿Quién lo iba a decir? Que este muchachito de allá, de Canaán, de un lugar que no, iba a ser el gobernador de un gran imperio como Egipto. Todo el camino, si vemos las imágenes de José como gobernador, uno solamente dice, qué exitoso. Pero no, si no vemos el trayecto de las personas para lograr un resultado, y eso es lo que nunca nosotros vemos. El camino recorrido, la trayectoria de fe, el proceso de maduración para alcanzar el éxito, los momentos de desafío, de esperanza, de confianza que vivió este muchachito. Luego que generó todo ese problema en la familia, ellos tomaron una decisión, incluso querían matarlo, eso lo prometieron, pero para no matarlo, a pedido de uno de los hermanos, lo echaron en una cisterna y allí lo dejaron por muerto. Fueron con unas pieles teñidas de sangre, de animal, diciendo que había sido una fiera, y se le enseñaron a su padre, lo cual fue una gran mentira, porque esto no sucedió, porque al final fue vendido a unos mercaderes madianitas que lo transportaron en esa caravana hasta Egipto, y allí fue comprado por Potifar. Esta es otra parte de la historia. El problema de la familia no es muy favorable para su desarrollo como ser humano, y luego llega el problema de que está allí en casa de Potifar, pero como era un muchacho de fe, como dicen los colombianos, juicioso. ¿Se ha oído esa palabra? Es juicioso, sea juicioso. Así me decía doña Ana allá en Palm Beach, sea juicioso. O sea, actúe con prudencia, sea una gente correcta. En ese sentido, bueno, pues José era muy juicioso, y José llegó a ganarse la confianza de Potifar. Pero dice que era de buen parecer. Eso a veces puede ser un problema. Un hombre de fe, pero de buen parecer, dice la palabra de Dios. Y la mujer de Potifar, que no estaba muy clara en sus sentimientos, parece, le llamó la atención a aquel esclavo hebreo. Me imagino los egipcios dijeron, algo ahí, vamos a hacer un contraste con el color de la piel. Y bueno, la cuestión es que lo tentó, pero él se mantuvo firme, rechazó la tentación, salió huyendo, pero ella, al final de la historia, lo acusa de haberla intentado violar. Esa es la historia de José, de este mocoso que fue vendido por sus hermanos y fue llevado a la cárcel. Y allí en la cárcel se encontró con un panadero y un copero que tenían sueños. Y la historia que le leía, el copero fue restituido por la interpretación del sueño. Eso quiere decir que en 3 días te van a devolver tu cargo de copero del rey, que era un cargo muy importante. Pero al otro, la historia fue diferente, porque el panadero sí murió. Y era lo que él interpretó el sueño. Entonces, pasa que el faraón tiene un sueño. Miren cómo Dios va obrando en la historia. Es lo que quiero que vean, esa trayectoria. Este muchacho va creciendo, va encontrando tropiezos, desafíos, que le van a ir forjando un carácter firme ante las dificultades. Y es muy importante que nosotros entendamos esto, porque después voy a leerle algo que dice sobre esto. Entonces este muchacho se convierte en un intérprete de sueños, y aquel copero
al cual él le había interpretado el sueño, le dice al faraón, mira, yo conozco uno que está preso. Yo conozco uno que está preso y que sabe, que tiene el don de interpretar sueños. Cuéntale, faraón, cuéntale el sueño a José. Rápidamente el faraón dijo, tráiganme acá a ese muchachito. Y entonces él le revela este famoso sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas. Y le da la interpretación de su significado, de tiempos de abundancia y de tiempos de escasez. Y basado en esa interpretación, fue como una puerta que se abrió para su vida. No solo la puerta de la cárcel y de la libertad de aquel hombre de Dios, temeroso de Dios, sino también la puerta de la prosperidad, de escalar a una nueva posición. Porque luego de que él interpreta esos sueños del faraón, el de las espigas y el de las vacas gordas y flacas, el mismo faraón pregunta a todo el séquito de la corte y dice, ¿habrá algún hombre más sabio que este en el reino de Egipto? Y nadie se atrevió a decir que no. O sea, se gana el puesto de gobernador y se pone al mando. Se quita el anillo el faraón en señal de autoridad y se lo da a José. Él iba a ser el gran administrador de un gran imperio de Egipto. ¿Qué hizo? ¿Cuáles fueron las acciones que hizo José? Lo primero que hizo José fue recorrer toda la tierra. Mire, cuando nosotros tenemos un problema financiero como familia, tenemos que hacer una palabrita que quiero que se lleven y que la conocen, un diagnóstico. ¿Sabe? Cuando tenemos un problema médico, vamos al médico y ¿qué nos hacen? Un diagnóstico. Nos van a hacer análisis de sangre, de orina, nos van a tocar, nos van a meter una luz por el ojo, por aquí también. Un diagnóstico, a ver cuál es la situación. Entonces, eso fue lo primero que hizo, la primera acción que hizo José. Recorrió, dice la palabra de Dios, toda la tierra de Egipto. Realizó un viaje de inspección para familiarizarse con las personas que manejaban la agricultura. José no hizo lo que hicieron en Cuba. ¿Sabe lo que hicieron en Cuba, no? Que le dieron los centrales azucareros para que lo dijera, ¿quién? Un general del ejército. ¿Y la historia en qué terminó? No hay centrales, no hay azúcar. Entonces José fue y habló con la gente que sabía. ¿Con quién tú vas? Cuando tú tienes problemas financieros, tú tienes que ver a alguien, como les decía yo en la mañana, que ha caminado, que ha transitado por ese camino, un especialista, alguien que sepa, y tienes que ir también, por supuesto, a la palabra de Dios, porque hay que hacer ajustes. Porque cuando nosotros decimos que creemos en Dios, no es una confesión verbal, es un estilo de vida que se manifiesta en una confianza plena en que tenemos un Dios providente que nos provee de todo lo que necesitamos para la vida. ¿Amén? Amén. Sí, yo tengo que vivir por fe. Yo tengo que tener esa confianza absoluta de que por difícil que sean los tiempos, Dios nunca me va a abandonar. Dios siempre va a proveer. No debo vivir con afán y ansiedad, con preocupación por el futuro. Aunque parezca incierto el futuro financiero para mi familia, yo tengo que confiar en Dios y tengo que buscar y discernir en su palabra sus consejos para mi vida cotidiana, para mis decisiones, para esa toma de decisiones que yo tengo que tomar, que me van a ayudar a prosperar. Entonces hay muchas cosas que hay que arreglar en el ámbito espiritual de una persona para que como consecuencia haya un cambio en la vida material del ser humano. ¿Amén? Amén. Entonces, José empezó haciendo esas cosas, hizo una planificación. ¿Cuántos tienen un presupuesto? Yo pregunto en esta mañana, ¿usted tiene algún presupuesto? No, Sandra tiene un presupuesto. ¡Gloria a Dios! Hay que hacer un presupuesto. Hay que trazar objetivos. Hay que seleccionar prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades?
No ponerte a gastar por gastar. ¿Sabes que yo creo que yo tengo una prima hermana conmigo en la casa, que debe ser prima hermana de José, mi esposa. Qué administradora tan sabia. Y siempre me dice, no, eso no. Y ella dice, no, compra tú ya. Decide tú. Pero yo sé que lo está haciendo por mi bien. Porque a veces uno ve cosas que le gustan. Ay, mira qué bonito está eso. Pero después que usted lo compró, usted dice, ¿y ahora? Para un baúl y después lo bota, porque aquí no hay donde guardar las cosas. Entonces, se trata de adquirir sabiduría, de establecer un presupuesto, de trazar estrategias que le permitan sobrevivir a todas esas presiones económicas con fe, sin perder la fe. Tenemos que entender que el ser humano hoy tiene una carrera loca detrás de lo material, cuando esa no es la principal riqueza, porque la principal riqueza viene de Dios. Amén. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? ¿Quién es el proveedor de todo lo que existe? ¿Quién es el que abre y cierra puertas que nadie puede ni abrir ni cerrar? Es Dios. Entonces tenemos que aprender a vivir por fe. Pero eso también implica una organización, una disciplina, una vida austera. O sea, somos cuáqueros, decimos, somos cuáqueros. Y los cuáqueros creen mucho en la sencillez, en la simplicidad de la vida. Entonces, hay cosas que no necesitamos. ¿Para qué las vamos a comprar? ¿Para qué nos vamos a meter en deuda? Conocí un joven que tenía una deuda de $25,000 en tarjetas de crédito por comprar ropa. Entonces uno lo ve desde afuera, pero cada quien sabe cómo está su granero. Por eso le preguntaba, ¿cómo está tu granero? Es abundante, y si está abundante, prepárate, porque vienen tiempos de crisis. ¿Qué hubiera pasado con todo este proceso que hemos vivido yo y mi familia si yo no me aprieto el cinturón? Porque si me hubiera puesto a salir, a gastar, a ir a restaurantes, yo no pudiera haber ahorrado tanto dinero y los pude traer. Entonces, hay muchas cosas que contribuyeron a eso. El precio muy favorecido de mi hermana Sandra, que lo reconozco aquí delante de Dios y de los hermanos, que fue fundamental, ¿verdad? Para yo poder ahorrar ese dinero y ser, o sea, la manera en que ella me bendice a mí y la manera en que yo bendigo a mi familia y la sigo bendiciendo, aún en un contexto difícil. Ahora estoy pagando mucho más el bill de la casa, pero yo no dejo de bendecir, porque otra de las cosas que no podemos olvidar es el hecho de compartir lo que Dios nos da. Amén. Amén. Es de darle el primer lugar a Dios. Por eso habla de las primicias, de ofrendarle a Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad económica. Si somos buenos administradores de los recursos que Dios nos da, nosotros vamos a contribuir a la economía de esta iglesia. Amén. Y no vamos a ser tacaños. Vamos a ser generosos, porque Dios es un Dios generoso. Y Dios nos va a bendecir. Decir lo contrario es falta de fe. Decir que, oh, pero yo, ¿cómo puedo dar $20? Mire, hermano, usted dé lo que propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Pero cuando lo dé, usted puede estar seguro que usted está haciendo una siembra ahí, que Dios lo va a prosperar y Dios lo va a bendecir. Y cada vez que usted ayude a un hermano, cada vez que mandamos dinero para Cuba, todo eso se multiplica en tu vida. Si no es de un modo espiritual, también lo es del modo material. Dios te va a abrir oportunidades y Dios te va a prosperar y te va a bendecir. Entonces, vivamos con generosidad, porque el Dios en el Dios que confiamos es un Dios generoso. Amén. Nos ha dado la vida. ¿De qué nos sirve todo el dinero, dice la palabra de Dios, si perdiéramos el alma? Entonces, nos ha dado lo más importante, lo esencial, lo eterno. ¿Cómo no compartir en lo temporal, en lo cotidiano, en las situaciones diarias de la vida, para bendecir a otros? Yo sé que en eso no estamos carentes. Lo digo solo como reflexión, no como dicen, una pullita, no. Lo digo, yo sé que ustedes han sido muy generosos con todas las personas que han llegado aquí en estos procesos de adaptación, en estos procesos migratorios que vivimos. Pero siguiendo la línea de lo que estamos hablando, de este gran hombre, que no solo era un gran administrador, era un hombre de fe, un hombre que se equivocó,
todos nos vamos a equivocar, amén. Nos hemos equivocado en negocios, en decisiones, en comprar cosas que no sirven. Compramos un aparatico de soportar, ya que se puso muy popular Temu, ¿no? Se puso Temu muy popular y empezamos a comprar. Son chinos, no es por hablar más de los chinos, pero $6, un cortador de especies. Vayan a ver si lo encuentran en mi casa. Ya no existe. Cortó 5 cebollas y 4 ajíes y ya. Y un día Mayra me dijo, no funciona. Gasté el dinero en una cosa que no me dio utilidad a largo plazo. Pero José también cometió errores. Él fue un poco soberbio en su origen familiar, por eso creó todos esos conflictos. Gozó de ese favoritismo y eso a veces genera inmadurez y falta de comunicación. Cuando tú te crees mejor que otro, cuando te llenas de soberbia, la soberbia no viene de Dios. Lo que viene de Dios es el amor, la humildad, la sencillez de una vida. Yo recuerdo una señora que me decía en el trabajo, nunca se me va a olvidar, sé discreto, mijo, sé discreto, nunca digas lo que vende. Detrás de eso había una sabiduría. No estés promoviendo ahí que tú eres buen vendedor, porque eso genera celo, porque te vas a caer arriba. A veces es mejor andar por la vida como si uno no anduviera. ¿Quién es eso? No sé, tranquilo. Entonces las personas se llenan de cadenas, de cosas, y al final están con deuda. Hay una historia muy cómica. Había un joven que se decía X, para no decir el nombre. Un muchacho apuesto, fuerte, iba por tu padre, lleno de cadenas de oro. Lleno de cadenas de oro. Y todo el mundo se hacía la idea que esa persona era millonaria, era rico, ¿no? Ese hombre está bien. ¿Sabes cómo son los cubanos que ven? Y, no, este hombre está podrido en dinero, como dicen. Bueno, la gente tenía novia y todas esas cosas allá en Cuba. Pero un día Dios me dio la bendición de llegar a esta tierra y me empiezo a conversar con un amigo mío que era el que me hospedaba. Me dice, ¿quieres ver dónde vivía fulano? Móntate en el carro. En el carro. Eso es verdad. Y empezamos a rodar por allá por papel. Y rueda, que rueda. Y yo decía, bueno. Y ya empecé, o sea, que tú cuando llegas nuevo le tienes miedo a todo. Tú crees que va a salir alguien con una pistola, dame el dinero. Y ya yo vi que el barrio no me gustaba. Y dije, un barrio feo, de casas viejas. Vivía en un efficiency de un trailer. En un efficiency de un trailer. 10 personas. Con huecos, con semillas viejas y abandonados. Ahí era donde él vivía. Entonces, mire, ese engaño. Usted es lo que Dios le permitió ser, amén. Algunos Dios los permitió ser millonarios. No envidie eso. Algunos lo han hecho de una manera indecorosa, otros lo han hecho de verdad con mucho sacrificio, e incluso han sido dadivosos y generosos con mucha gente, y la gente olvida eso. Está podrido el dinero, tiene mucho dinero. No juzguen eso, que ustedes no saben el camino que ha tenido ese emprendedor, ese visionario, ese hombre que creó algo que nadie había creado. Porque en eso sí estoy de acuerdo. La gente emprendedora, la gente que crea nuevos negocios, son beneficiarios sociales, ¿sí? Porque crean empleo, crean una serie de cosas. Elon Musk creó algo que no existía, que eran los carros eléctricos. Y lo podemos criticar, podemos jugar su vida moral. Es solo un ejemplo. No digo que sea perfecto el ejemplo, ni él tampoco. Pero lo cierto es que creó una gran industria, que incluso ahora es espacial, tiene otra industria más. El hombre es un genio. Dios le dio esa capacidad de crear cosas que la gente no sabe hacer. ¿Y qué uno va a hacer? Criticarlo, juzgarlo, que si hace esto, que si paga bien, que si paga mal. Bueno, es un ser humano y está lleno de egoísmo como nosotros. Pero lo cierto es que él ha dado mucho empleo a mucha gente. Y ganan también dinero la gente que trabaja con él. Y ha creado cosas. Hay mucha gente que ha inventado cosas maravillosas en este país. Entonces, en ese sentido, políticamente hablando, ya dejando acá, yo soy un defensor del capitalismo, porque depende del talento, del don, de la creatividad de un individuo. Y en ese punto estoy de acuerdo con eso. Podemos nosotros adaptarnos o no a esa idea,
podemos prosperar o no en una sociedad así, pero lo cierto es que si nosotros buscamos de Dios y buscamos su sabiduría y vivimos con fe, lo cierto es que podemos vivir de una manera decorosa, honrada en esta tierra. Amén. Porque no estamos allá ni con carbón, ni estamos en bicicleta, ni subiendo y bajando la loma a pie, andamos en carro, Dios nos ha bendecido. Pero hay que saber cómo administramos esa bendición de Dios y cómo la usamos para un bien. La historia de José no termina en que José simplemente fue un buen administrador y que tuvo una visión previsora de lo que iba, de la crisis que venía, las vacas flacas van a llegar a nuestra vida. José también fue un hombre que vivió humildemente y supo perdonar a sus hermanos que lo habían traicionado, que lo habían vendido, que se habían olvidado, y que no por cosas del azar del destino, sino porque Dios llevó a toda esa familia a Egipto en medio de una hambruna. Y allí la gracia, el poder y el amor de Dios se manifestó en esa vida para que hubiera un reencuentro y una reconciliación que trajera paz y que cambiara incluso la vida material de su propia familia. Y qué cosa tan linda la historia de José, qué camino tan duro y difícil para llegar donde llegó, y cuánto amor, cuánta fe, cuánta gracia mostró en la vida de toda su familia y de toda una nación. Que esta historia nos haga pensar un poco sobre eso, sobre por qué a veces nos dejamos confundir, por qué a veces no vivimos por fe, por qué a veces ponemos en duda el poder, la bendición y la provisión de Dios para nosotros y nuestra familia. Activemos esa fe, hagamos planes, organicemos nuestra vida, vivamos austeramente, gastemos lo necesario, vivamos con sabiduría y usted va a prosperar. Y al cabo del tiempo, usted va a poder y decir, bueno, yo me acuerdo de ese sermón, mira cómo Dios ha obrado en mi vida y en qué lugar Dios me ha puesto. Voy a usar todo ese talento, todo ese don y toda esa bendición para hacer grande su reino. Amén. Amén. Que Dios los bendiga en esta mañana y que vivamos siempre con esa sabiduría y con esa fe que tuvo José en Dios, a pesar de que los tiempos sean difíciles.